Sox fans have longed to hear it. The Boston Red Sox are world champions. It felt like the Dominicans were the ones that broke the curse. It felt like we were the ones that really put the Red Sox on the map. Yo empecé a ir aquí en los 80. Parecía más una función de ballet que un juego de béisbol. Le faltaba el punto latino, el adobo, como yo digo. Pedro Martinez making his first Fenway start. It wasn't until Pedro arrived on the scene that everything changed. Y la llegada de él fue como una chispa que realmente encendió la pasión de los latinos, en especial los dominicanos, en esta área de Boston. Y cada salida de Pedro Martínez aquí se vivía, era realmente un toque de queda. Había la percepción de que los Medias Rojas de Boston llegaban hasta un punto y no podían ganar. No podían ganar. Y el equipo en 2004 lo hizo. And I don't believe in them curses. Wake up to them Bambino and have me face him. Maybe I'll drill him in the ass. So pardon me the word. Eso fue un hecho histórico que no solo marcó el equipo de las Medias Rojas, sino que también marcó la comunidad dominicana. Fue cuando rompieron la maldición del Bambino. It was the Dominican baseball players that also began to make people conscious of us as a community. You don't think of it that way, but that's what happened. When the fans embraced them, I believe helped other Latinos feel more affirmed and celebrated here in Boston. I always say Dominicans arrived to the city of Boston with a suitcase full of dreams. Many came here in search of the American dream. I came here when I was 5 years old, and I arrived to the city of Boston at the height of the busing era. There was a lot of racial tension, and being Latina was a very interesting time. That is why I'm no longer Julia Melania Mejia Peña. I'm just Julia Mejia, because I wanted to be anything but Hispanic. Boston was brutal for minorities. I knew at 1965 there were already Latinos in the South End. What I didn't realize was that Roxbury was then a growing Hispanic community. We created little cultural hubs. If you came here from the Dominican Republic, you landed either in Dorchester, Jamaica Plain, Roxbury, Mattapan, Hyde Park. El dominicano empieza a establecerse en Boston en los 70 y masivamente viene en los 80 y los 90 y mayormente eran de Baní. Most of the Dominicans are from a little pueblecito called Baní. So if anyone is Dominican, they know if you live in the city of Boston, this is the little Baní. Within those little villages of Dominicans were bodega owners, barbershops, hair salon owners. Dominicans are a very entrepreneurial community. We are known for a lot of things, not just merengue and bachata, but Dominicans are also known for producing the best baseball players. Para nadie es un secreto que el béisbol se vive en la sangre para los dominicanos. El béisbol en la República Dominicana es más que un deporte. La gente se lo toma tan en serio como si fuera una religión. Ya, yo creo que allá hay dos cosas por las que se discute, por política y por béisbol. Desde que tú estás pequeño, tú tratas de jugar béisbol, aunque sea con un limón y un palito. Es un deporte que vivimos y que desde pequeñitos se nos inculca. Como la comunidad dominicana iba creciendo de una manera tan rápida en Boston, inmediatamente que empezaron a llegar los dominicanos, la gente empezó a ir más al parque.
Recuerdo así que el primer dominicano notable que tenía una participación notable era Tony Peña, temprano en los 90. Y la gente se interesó mucho más en ir al parque. Yo recuerdo que nosotros íbamos al parque y cuando iba a batear nosotros sacábamos una bandera y la gente se molestaba que estaba al lado. ¡Hey, no puedo ver! ¿Por qué tienen que sacar una bandera? Los juegos eran muy diferentes a lo que es ver un juego en la República Dominicana. Es prácticamente una celebración. Hay muchachas que bailan encima del dugout, hay gente que llevan instrumentos, completamente diferente. Aquí cuando yo empecé a ir aquí en los 80, parecía más una función de ballet que un juego de béisbol. Le faltaba el punto latino, el adobo, como yo digo. We would go and we would enjoy the games, but a lot of times we would root for the other team because we, as Dominicans, tend to root for whatever team has the most amount of Dominicans. And so we actually found ourselves doing that many, many times. It wasn't until Pedro arrived on the scene that everything changed. Pedro Martinez making his first opening day start. Now the 2-2, and he struck him out. Swing and a miss. Pedro primeramente llega vía cambio a la ciudad de Boston. A Pedro no le gustaba, no quería ese cambio. Luego los Medias Rojas de Boston lo hicieron el jugador mejor pagado. Recuerdo los titulares de todos los periódicos. Pedro Martínez, $75 millones, el contrato más lucrativo en todas las grandes ligas. Y la llegada de él fue como una chispa. Henderson goes and Greaves strikes out. Que realmente encendió la pasión de los latinos, en especial los dominicanos, en esta área de Boston. Y cada salida de Pedro Martínez aquí se vivía. Era realmente un toque de queda. Esos ponches. Se notaban las banderas dentro de lo que es este estadio Fenway Park. This became a very important event. I mean, I remember people putting together what we called back home giras, which is they would get organized and they would rent big yellow school buses and they would bus people in from places such as Lawrence and Lynn. People from New York City would actually come into Boston to watch Pedro pitch. I remember being at that very first game when Pedro made his debut with the Boston Red Sox. 1997 National League Cy Young Award winner Pedro Martinez. It was against the Seattle Mariners, and they had an amazing team. I mean, they had guys like Ken Griffey and Jay Buhner, and even A-Rod was on the team. There were a lot more Dominican fans that were present that day. Just the excitement, you could feel it in the air. This is before 9/11, so we were able to bring in whatever, right? So we had musical instruments. You know, I would usually bring in a guira or a tambora and multiple flags. And it was a party, you know, it was just a happy day. And just watching him dominate this future Hall of Famers was just amazing. Griffey strikes out, and there's another strikeout on a tough breaking pitch. Rodriguez strikes out Wilkins. Martinez gets all three. I had never seen a Red Sox performance quite like that. Era lights out. Y el apoyo a Pedro fue grandioso. Ahora Pedro se ganó con cada una de sus presentaciones el respeto y el cariño del público. O sea, después, fast forward, la cosa cambió tanto que la bandera la vendían en el estadio. Y yo digo, contra, ¿cómo ha cambiado la cosa? The Red Sox games were now filled with Dominicans. And Pedro Martinez pitches himself a gem in his first Fenway Park appearance. He is going to be one of the most popular players to ever put on a Red Sox uniform. How about your people with Dominican ties? There are flags all over this park today, all about your home country. Well, I just hope that they keep coming back, and as well as the other fans keep supporting us, and we're going to do the very best for them. I had arrived in Boston in 1992. When Pedro arrived in Boston, it was 1998. Prior to Pedro's arrival, we didn't quite feel, I don't want to use the word welcome, but we didn't quite feel that we had arrived. We were actually now seen. When we were at the stadium and Pedro was pitching, fans from other parts of the world acknowledged our presence
because there were that many of us there. And they too started chanting to Pedro in Spanish. And that just made us feel welcome, and we felt a sense of connectivity. A lot of us became very empowered. To us, that meant the world. And as an 18-year-old, that was a very important time in my life. It created for us an inspiration that we too could also excel at whatever we were actually doing at the time. And that is one thing that I said, hey, you know, we have to show up and we need to support Pedro. We need to back him up every time he pitches, because we felt that he needed us, but we also needed him. Llevó al traste a que este equipo se convirtiera en una franquicia ganadora como lo es. Pedro era el rey. Ya los americanos se interesaban un poco más de, oh, tú eres dominicano, conoces a Pedro. You can't pitch with this. They gotta go. Quit what you're ahead. Don't smoke. Yo creo que Pedro fue la persona encargada de abrirle la puerta a los peloteros latinos, y en especial hasta a mí mismo, digo yo, porque realmente uno se siente parte de esa influencia. Pedro goes beyond that. Pedro means hope to a community that needed it. I thank God for his life every day. Pedro, para nadie es un secreto que fue la persona que recomendó a David Ortiz. Creo que se encontraron en la República Dominicana en un momento. A David le habían dado el release de los Minnesota Twins y Pedro le dijo, no, te vas para los Red Sox. Y como Pedro era el, como decimos nosotros en la República Dominicana, el caballete, llamó al general manager y así llega David a los Red Sox. Y ambos jugadores, conjuntamente con Manny Ramírez, es que te digo Manny Ramírez, una superestrella en todos los sentidos de la palabra. Gran bateador, muchas personas pensaban o decían, no, que Manny hace las cosas como los locos, como una persona que como que no se prepara. Y Manny Ramírez era el primero que llegaba aquí al estadio Fenway Park. Try my best to help the team any way I can, and I'm just tired, you know, to seeing New York always winning. Se convirtieron en una trilogía bastante peligrosa. Ya eran estrellas, excepto David cuando llegó a Boston. No era tan nombrado como lo fue Pedro, por ejemplo, en Montreal, y Manny en Cleveland, que ya habían hecho ciertos números. Muchos sabíamos del potencial de David Ortiz. We have a lot of good players. Some of them leaders are from Dominican, you know. Looking to do some damage at Fenway Park? Oh, we're going to try. We're going to try, definitely. Y cuando David llega a los Red Sox, David no era el titular ni primera base, ni era el titular DH. Yo creo que lo trajeron en un momento dado por complacer a Pedro. Pero ya de ahí en adelante, David fue el que se hizo cargo de su propio futuro. A David lo sacaban, jonrón. En un momento los fanáticos empezaron a protestar de por qué no le daban más juegos. Si cada vez que venía al bate, pues hacía algo significativo. Yo creo que todo estaba escrito para David. Era asunto de que él mismo cogiera el rumbo de su carrera. Tenía el potencial, lo tenía todo. Y todo fue asunto de tiempo ya para que él empezara a enseñar lo que él era. Una estrella. El rol de estrella de cada uno de ellos influyó bastante, porque sí pasaron otros jugadores latinos anteriormente, pero lastimosamente no tenían esa característica de superestrellas como Pedro, Manny, David. Con la llegada de ellos tres y siendo estrellas cada uno de ellos en sus respectivas posiciones, realmente elevaron lo que fue el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y lo más importante, se ganaron ese cariño de esa gran fanaticada. Esas presentaciones de Pedro fueron grandiosas, pero también fueron grandiosos esos cuadrangulares de Manny Ramírez y David Ortiz decidiendo partidos y poniendo a los Medias Rojas de Boston en ser un equipo competidor que realmente necesitaba esta ciudad. We had Manny, we had Big Papi, we had Pedro Martinez. It was huge, and to see that representation at the highest level and winning at the highest level, it's definitely a very proud moment.
El equipo del 2004 fue un equipo bastante especial. Con Manny Ramírez y David Ortiz, y Pedro Martínez, Curt Schilling, Kevin Millar, Johnny Damon. Realmente estos muchachos estaban para competir. Pero había muchas expectativas. Estuvo muy cerca en el 2003. La temporada del 2003 fue un poco dolorosa porque los Yankees nos noquearon. Recuerdo ese cuadrangular que conectó Greg Boone a Tim Wakefield. Realmente fue como echarle una cubeta de agua y los fanáticos se quedaron pasmados. Siempre uno esperando la próxima temporada. Como dicen, siempre hay una temporada próxima. El cuco de nosotros eran los Yankees. Pero se sabía que este equipo, el 2003, tenía algo especial y que en el 2004 iba a ser mucho, pero mucho mejor. Como todos los equipos, siempre hay momentos buenos, momentos malos a lo largo de una campaña de 162 partidos. Recuerdo que en el 2004 había mucha confusión cuando los Medias Rojas cambian a su campo corto, Nomar García Parra. Muchas personas pensaban, uno mismo que cubría el equipo decía, ¿por qué van a cambiar a García Parra, que había sido un núcleo bien importante del equipo? Y los Medias Rojas lo hicieron. Trajeron otra figura, a Orlando Cabrera, el colombiano, y de hecho Cabrera fue parte importante de este equipo. La rivalidad Boston Yankee ha sido bastante grande. Recuerdo ese momento donde tuvo un conato de pleito con Jason Barry. Iban a pelear en el home plate por lanzamiento que le hicieron a Alex Rodríguez, que él entendía que había sido intencional. Y realmente ahí estaba Barry y defendió a su equipo. Yo digo como que ahí vino como el click. De que este equipo sí le podemos ganar a los Yankees. Realmente eso elevó esa rivalidad de estos dos conjuntos, que de hecho los Yankees con esa contratación de Alex Rodríguez se veían impresionantes, pero Boston de este lado también hizo lo propio. Pero ese momento de julio, ese conato de pleito entre Alex Rodríguez y Jason Barrett, yo creo que encendió la mecha del equipo de los Medias Rojas de Boston. I think that's the best thing that ever happened to us. So I think it's the beginning of something. Y se veía como un equipo que realmente tenía las intenciones de que podría hacer algo. La mentalidad siempre era, bueno, como los Red Sox tenían 80 y tantos años que no ganaban, era algo que estaba como, era algo que tú ansiabas, pero tú sabías que era muy difícil. Vamos a tratar, pero si no lo logramos, seguimos tratando. Pero siempre pensábamos contra algún día será y ojalá que sea en nuestro tiempo, porque cuántas generaciones pasaron que no vieron un campeonato de los Red Sox. Tenían todos los ingredientes y habían tenido una tan buena temporada como la del 2004. Yo creo que sí empezamos a mirar seriamente que 2004 podía ser el año. Enfrentar a los Yankees de Nueva York en la serie de campeonato del 2004, cada partido se sentía como si fuera un séptimo juego de una serie mundial. Durante la temporada fue un equipo bastante fuerte, pero cuando ya fuimos por la división con los Yankees, fue muy deprimente. El primer juego, tú sabes, un desastre. Segundo juego, otro desastre. Tercer juego, ya el ánimo está un poco bajo. We thought we were done. We had not won the World Series for 86 years up until that point. So, of course, there is a part of you that says, well, maybe, this is as good as it gets. Siempre ha habido una relación estrecha en el dominicano en asistir a los negocios y sobre todo a la barbería para siempre lucir. Aparte de eso, viene gente a hablar de política, deporte, diferentes temas, sobre todo sí, de béisbol.
Ya muchos habían desistido. Dije, bueno, no hay mucha esperanza contra los Yankees, ya 3 juegos abajo. Era muy poco probable regresar, nadie lo había hecho, ningún otro equipo, después de estar 3 juegos abajo. La esperanza era muy poca, todo el mundo estaba desanimado, yo mismo no quería ver mucho los juegos. La gente decía cuando estaban perdiendo 3-0, Boston no lo va a lograr, los Yankees van a seguir el dominio de Boston. Otro año donde nos quedamos con las ganas. Pero había esa percepción en la mente de muchos de que realmente los Medias Rojas no tenían chance contra un equipo, los Yankees de Nueva York, que lucían bastante sólidos en ese momento. Y es que, como decía Kevin Millar en su momento, no nos dejen ganar hoy. Porque si nos dejan ganar hoy, nosotros vamos a ganar. Le vamos a ganar a los Yankees. En el cuarto juego, en extra inning, David Ortiz viene y pone a Boston en la pizarra para ganar un jonrón. Y ahí como que los ánimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo ganamos y todavía nos veíamos un poquito escépticos, como mira, ganamos uno para que no nos barrieran. And then we won Game 5, and so there you start to believe. Y como que el ánimo empezó a subir y entonces nosotros hablábamos si nosotros llegamos a ganar otro juego, podemos ganar la serie. Porque el momento que se estaba viviendo era algo mágico. Nobody in Boston slept for weeks. Each night they found a way to come back and win the game. Pero lo más importante es que los Medias Rojas de Boston como que nunca se dieron por vencidos, a pesar de estar bastante cerca de ser eliminados. Había la percepción de que los Medias Rojas de Boston llegaban hasta un punto y no podían ganar. No va a llegar a la Serie Mundial. Y el equipo del 2004 lo hizo, después de no poderlo hacer en el 2003. Talk about how the crowd affected you, the Who's Your Daddy chant, which was, I mean, really going and screaming your name and other words going out. Talk about that, please. You know, it actually made me feel really, really good. I actually realized that I was somebody important because I caught the attention of 60,000 people, plus you guys, plus the whole world, watching a guy that, if you reverse the time back 15 years ago, I was sitting under a mango tree without 50 cents to actually pay for a bus. And today I was the center of attention of the whole city of New York. Estábamos en celebración total. Ese fue, para los bostonianos y muchos, la gran serie mundial. Al ganarle a los Yankees. Eso era algo increíble, improbable. La felicidad era grande porque haberle hecho eso a los Yankees, que acababan de tumbarnos en la temporada del 2003, para nosotros era la venganza. Ya después de eso ya estábamos listos para la Serie Mundial. Nos íbamos en contra de los Cardenales. Cuando Boston vence al equipo de los Yankees de Nueva York, ahí cambia todo el panorama. A vencer no solamente a los Yankees, sino a sus archirrivales de toda la vida. Al equipo que realmente había puesto una posición difícil a los Medias Rojas por mucho tiempo. O sea que ya Boston se llenó de confianza. Se sabía como que ya estaban bastante cerca del título. Y de hecho lo lograron al vencer a los Cardenales de San Luis en esa campaña de 2004 y coronarse campeones mundiales. The pride that we felt to know that Dominicans were the ones who helped make that happen, even though we weren't the ones out in the field. Especially with the curse that we had, it felt like the Dominicans were the ones that broke the curse. We own that. And it was not just here in Boston, but I think for every single Dominican across the country and across the world.
todo el mundo estaba llorando y tú te abrazabas con desconocidos porque todo el mundo estaba embargado por la celebración. People were out in the streets. It was like confetti was being thrown up in the air. The Dominican neighborhoods, we felt that it was okay for us to participate because our guys were there. Our guys were a part of this, a big part of this. And so we felt welcome. We felt that we were an important part of the city of Boston. It was a blessing to have these three incredible players. It was an incredible tool to help us connect with the community at large, with something that was safe. Baseball is safe, as opposed to other things that might create more tension. Boston nunca olvidará lo que pasó en el 2004. Y en un momento yo le pregunté a David, ¿tú tienes idea de lo que acaba de pasar? ¿Tú tienes idea de que ustedes acaban de escribir la historia de Boston? O sea, esto que ha pasado es grande. Y el nombre de ustedes va a estar escrito en letras de oro por siempre. In many ways, their presence really helped educate people about our culture and our community. And when the fans embraced them as Hispanic, it really, I believe, helped other Latinos feel more affirmed and celebrated here in Boston. El legado que dejaron esos tres peloteros dominicanos, primero, que en el béisbol el latino es una pieza sumamente importante en el juego. Y la segunda, que la comunidad dominicana en Boston tuvo mucha notoriedad con el paso de ellos por los Red Sox y con lo que hicieron. Yo creo que desde ese momento somos un poquito más respetados. Se valora mucho más el trabajo de nosotros. La gente nos mira de otra manera. Y creo que vamos a estar siempre agradecidos. And baseball made a big difference in that. In recognizing a community which obviously has more talent than just baseball. Today, the Dominican community is an incredibly important community here in the city of Boston, and you can find us at every level of the city, contributing in many different ways. There's 3 current city councilors that are Dominican, and there's a lot of responsibility and commitment that comes with that, and I want to make sure that, as we're creating this pathway, congratulations. We're going to see more in the future, and that starts with, us. I think their presence helped create a more tolerable experience for a lot of Dominicans that were living here back then. I think they really helped bring people a little bit closer to us in a good way. And that made it safer for us to be here.